Por fin hemos conseguido hablar con un profesor que es historia de la vulcanología en Canarias y que amablemente nos ha concedido esta entrevista, primera entrevista en exclusiva de larga duración. Echábamos en falta en esta ocasión el testimonio de las personas que han estado vinculadas a la vulcanología en Canarias desde hace muchas décadas, y si alguno lo ha sido de sobra en publicaciones y en estudios de nuestro vulcanismo, es el profesor Juan Carlos Carracedo. Es un nombre canario muy conocido de toda la vida, o al menos de toda la vida histórica de volcanes recientes, y hoy nos va a dar detalles muy concretos sobre este volcán. Y quizás sea el momento de que ustedes ya pasen a escuchar todo lo que tiene que decirnos. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, para situar el tema, dicho de forma telegráfica, las Islas Canarias es un archipiélago que se ha formado por un penacho de magma que viene de muy profundo en la Tierra, del manto, que está fijo desde hace decenas de millones de años. Y la placa africana se está moviendo y esto está generando las islas secuencialmente, ¿no? Se forma una, la placa se mueve y se desconecta, y entonces se forma la siguiente. En realidad se han formado desde Fuerteventura y Lanzarote, que son las más antiguas, hasta la del Hierro, que es la más reciente, que tiene 1 millón y pico de años, ¿no? La Palma es la segunda en edad del archipiélago y por lo tanto es una de las más activas, es la más activa del archipiélago. La gente no conoce, mucha gente no conoce que realmente las Islas Canarias no terminan en Lanzarote, sino que siguen prácticamente hasta Extremadura. Hay un complejo volcánico en Monchique, en el sur de Portugal, que probablemente esté relacionado con el mismo punto caliente, pero muy antiguo, hace 60 y tantos millones de años. Bien, en ese contexto tenemos las islas más jóvenes, que son las más occidentales, La Palma y el Hierro, y dentro de La Palma y el Hierro, la más activa es la isla de La Palma, y dentro de la isla de La Palma, Cumbre Vieja. O sea que ya tenemos Cumbre Vieja se ha formado en los últimos 140.000 años, a base de que ha tenido montones de erupciones, y de todas las erupciones que hay en el periodo histórico, que son los últimos 500 años de Canarias, la mitad, ahora más, se han localizado precisamente en Cumbre Vieja. En Cumbre Vieja está la erupción de 1949, la de 1971, la de 1712 del Charlo, que es muy parecida a esta, porque también se abrió una fisura con varias bocas, etcétera. O sea que no es una erupción de libro, es decir, ha ocurrido. Ha tardado un poco, es verdad, porque el Teneguía ocurrió hace 50 años. Yo tuve la ocasión de estar en el Teneguía cuando era jovencito y han pasado medio siglo para que venga esta otra. Pero bueno, la frecuencia de terremotos de erupciones es una cosa que es muy difícil que coincidan. Cada uno viene cuando lo que está ahí abajo le da por salir. Un volcán stromboliano es una cosa, dentro de las gama de peligrosidad de las erupciones volcánicas, los strombolianos son precisamente los menos peligrosos. De hecho, la palabra stromboliano viene de un volcán que se llama Stromboli, que lleva 3.000 años, le llamaban el faro del Mediterráneo. Lleva en una isla que está habitada más de 3.000 años y prácticamente en actividad continua. Es decir, eso es un bulo. Hecatombes. La única hecatombe realmente que se está produciendo en este momento en la isla de La Palma es para las personas que están perdiendo sus casas y sus propiedades, que no se trata solo de una cuestión económica, sino se trata de los recuerdos del trabajo, del esfuerzo de toda una vida, que eso es irrecuperable, es un intangible desde el punto de vista económico, pero es fundamental para el sentimiento de la gente. El lapile de este tipo basáltico no es peligroso. Quisiera decir que en las Canarias no siempre han sido, todas las Islas Canarias no son iguales. Las islas de Tenerife y Gran Canaria han tenido épocas, eso sí. En Tenerife, por hablar concretamente de Tenerife, hace más de 180.000 años había un volcán que es el volcán de las Cañadas, que luego se derrumbó y en ese derrumbe, en esa cuenca, creció luego lo que es hoy el Teide. En esas erupciones del volcán Las Cañadas, esas sí eran tremendamente peligrosas, arrasaron la isla de tal manera que la vida, no me refiero a las personas que no había en aquella época, pero sí la vida, los lagartos, la vegetación, etcétera, se tuvo que refugiar
en los extremos de la isla, tanto en Teno como en Aga, y el centro de la isla era totalmente invivible para cualquier tipo de vida. O sea, que disfrutemos del hecho de que La Palma está en este estado de su desarrollo como isla y su evolución geológica, que no ofrece peligro en absoluto. Las erupciones de este tipo de lapil y basáltico, el único inconveniente que tienen es eso, de que destruyen casas, destruyen propiedades, de forma inevitable, no se puede evitar, y alguna pequeña molestia que originan si por fin llega al mar, en que va a producir, pues eso, como pasó en el San Juan ya, todo el mundo sabe, muchos han vivido el San Juan, y saben que, bueno, produjo algunas molestias, irritación de las mucosas, en los ojos, etcétera, y que luego creó una plataforma costera que ahora es una de las plantaciones de plátanos más importantes de la isla. Eso no compensa la tristeza y el dolor de las pérdidas actuales, pero al menos compensa en el hecho de que la isla sigue creciendo. Y estas islas, es vital para estas islas el que sigan creciendo, porque es una pugna, es una dialéctica continua entre el crecimiento volcánico y la destrucción erosiva, de tal manera que si predomina la destrucción erosiva tenemos un Lanzarote o un Fuerteventura que están arrasadas, ya no cortan el paso de los alisios y son prácticamente desérticas. El salto ha sido enorme. Yo me acuerdo que en el Teneguía primero nos avisó de que iba a haber una erupción la CIA, la Central de Inteligencia Americana, que tenía unos hidrófonos que se metían 15 millas dentro del mar para vigilar el paso de submarinos soviéticos, porque los perseguían con aviones, y eso fue lo que originó que un avión, un P Orion, se estrellara contra la isla del Hierro por encima de frontera, ¿no? Y entonces ellos notaron que había unos ruidos, porque son hidrófonos, no son sismógrafos, se escuchan unos ruidos que interpretaron como algo raro, que no tenía nada que ver con submarinos ni nada de eso. Entonces los registros los mandaron a Estados Unidos, y en Estados Unidos los técnicos dijeron: estos son terremotos, y además son terremotos que están anunciando que va a haber pronto una erupción. Y entonces eso lo comunicaron a la embajada americana se lo comunicó a la embajada española se lo comunicó a la Cátedra de Geología de la Universidad Complutense de Madrid, y Fuster formó un equipo y llegamos aquí 2 días después de que la erupción hubiera comenzado ya. Ahora, esto se ha hecho por parte de España fundamentalmente, se ha hecho con una gran precisión en cuanto al seguimiento de la sismología, del inflamiento del terreno, tanto por el Instituto Geográfico Nacional como por el Instituto Geológico y Minero, como las universidades, etcétera. O sea que ha habido, desde el punto de vista científico, se ha hecho una predicción preeruptiva muy correcta, que es lo que ha permitido que no haya habido víctimas ni grandes problemas. Y por otra parte, las autoridades están controlando. Tal vez podríamos decir que pasándose un pelín, pero siempre es mejor que se pasen para garantizar la seguridad de las personas que se queden cortos, ¿no? Ya sé que lo que voy a decir ahora es un poco polémico, pero todo se debió a una interpretación absolutamente incorrecta desde el punto de vista científico del PEVOLCA. Bueno, no del PEVOLCA, de algunos miembros científicos del PEVOLCA, que se empeñaron en que la sustancia blanca que venía en las bombas, de las que se llamaron rápidamente restingolitas, eran un magma riolítico. Magma riolítico, para que la gente me entienda, es el magma más explosivo y más peligroso dentro de la gama de todos los magmas posibles. Y claro, inmediatamente dijeron que aquel magma, como iba a producir unas erupciones en cola de ciprés o lo que sea, entonces la gente, no solo la gente se asustó, sino que se asustaron las autoridades. Y claro, nosotros incluso llegamos ahí con un equipo externo que no nos permitieron incluso mucho manejo de muestras, etcétera, cosa que ahora sí lo están haciendo. Y les dijimos rápidamente, entre otras cosas porque uno de los que venía tenía experiencia previa, que aquello no era magma riolítico, porque tenía incluso fauna, es decir, tenía microfauna marina,
¿Por qué? Pues porque son sedimentos. Las Islas Canarias se asientan sobre varios kilómetros de sedimentos marinos que vienen arrastrados desde África y que han creado su propia fauna, microfauna, colitos y cosas de esas, ¿no? Pequeñas conchitas microscópicas. Y entonces, claro, un magma no puede tener fauna. Y entonces yo incluso dije que seguro que fue desafortunada, porque te pillan algunas veces en que dices cosas que luego te arrepientes de decir, que mis colegas extranjeros se estaban partiendo de risa, pero se estaban partiendo de risa no del manejo de la crisis, sino de que se dijera que un magma podía tener fauna. Es decir, una riolita con microfauna es algo que para un geólogo da lugar a la risa. Y aquí dio lugar a 2 evacuaciones de la Restinga de una manera innecesaria. Esto ahora se está evitando, hay una enorme cantidad de medios, hay tanto científicos como humanos, como de protección civil, y todo se está llevando de una manera correcta y ya está. Y lo demás no podemos hacer nada porque la erupción seguirá, trasciende totalmente nuestra capacidad de evitarlo. Durará lo que dure y se acabará cuando se acabe. ¿Por qué? Pues no lo podemos predecir, porque el sistema, lo importante de la erupción no es lo que está saliendo, es lo que hay ahí abajo. Y para poder controlar hasta el punto de hacer predicciones exactas desde el punto de vista científico, tendríamos que conocer perfectamente la presión, la profundidad, la cantidad de magma, etc. Eso puede que se haga dentro de 50, 10, 20, 50 o 200 años, o puede que no se consiga nunca, pero desde luego la ciencia hoy no dispone de los medios para hacer ese tipo de predicciones. Creo que esta vez se ha hecho, nunca se hacen las cosas 100% perfectas, pero es difícil mejorar el cómo se han hecho las cosas ahora, ¿no? Se han hecho muchas cosas, intentos de apagar volcanes, se han llegado hasta bombardear con bombas los volcanes. La naturaleza no se deja controlar, ella es la que nos controla, ¿no? Y luego también se han intentado hacer diques, barreras, canalizar, etcétera, en el Etna sobre todo, que tienen en Sicilia, que tienen una población importante debajo y que tienen erupciones con mucha frecuencia. Y no, además, el único caso que yo he leído en la literatura de las erupciones de Canarias es el caso del Chinllero. En el Chinllero había un llano, el llano de Santiago, que era de una finca de un señor muy poderoso que intentó hacer una barrera para desviarlo y que no llegara a sus tierras, y creo que se lió un buen follón, porque claro, si tú desvías la lava, se lo estás echando a otro, y eso tiene consecuencias penales también, bueno, consecuencias jurídicas. Bueno, en Canarias se puede hacer un centro de investigación tan bueno como en cualquier otro sitio del mundo. De hecho, ha habido sitios donde se han puesto instituciones de investigación en otros campos, en el campo de la medicina o en el campo de lo que sea, y han dado luego, al cabo de mucho tiempo, frutos importantes. Lo que pasa es que para que algo dé fruto en el campo de la ciencia hay que cavar bien el terreno, sembrar, regar, y eso da fruto a lo mejor al cabo de 20, 30 o 50 años, y eso en el campo de la política es poco que se mide en cuestión de periodos electorales, es muy difícil conseguir eso. Lo que sí se puede hacer, y en eso yo creo que se debe hacer en este momento, es dejar libertad a los científicos para que formen sus propios grupos de trabajo, tomen muestras y de una manera que es importante para hacer conexiones entre las distintas instituciones científicas de todo el mundo,
y van a salir mejores trabajos y además trabajos gratis desde el punto de vista del país que se va a aprovechar de esos frutos, que es concretamente pues España y las Islas Canarias. Yo ahora mismo estoy en un grupo en que hay investigadores de primera línea de Suecia, de Estados Unidos, de la Universidad de Cornell, de Scripps, una institución, vamos, son de las primeras, todos están, por supuesto, interesados. Además, La Palma, por lo que quiera que sea, ha suscitado un interés que trasciende de otras erupciones como puede haber en Azores o como en la de Cabo Verde, por ejemplo. Pues nosotros fuimos allí, pero no había mucho y no se ha publicado mucho. En cambio, esta isla de La Palma, anticipo ya de que va a tener un verdadero aluvión de publicaciones científicas que contribuirán a mejorar el conocimiento, y eso ayudará en ese camino que se debería y que se continuará, de tratar de comprender no solo lo que pasa cuando la erupción sale, sino cómo se puede predecir con mayor exactitud y conocer ese sistema interior que algún día a lo mejor permite que de verdad se pueda saber cuándo va a haber una erupción, de qué tipo, y etcétera. Y que cuándo va a acabar, cosas que ahora nos preguntan continuamente y no podemos contestar. Bueno, es que el campo de la volcanología, ahí intervienen desde isótopos, centrales nucleares para la datación de las rocas, para saber, por ejemplo, una cosa interesantísima es saber, estudiando las rocas y los cristales de las rocas, saber, se puede por una rama, una especialidad que se llama barometría, saber la presión a la que se ha formado ese cristal y por lo tanto saber si eso viene de 100 kilómetros, de 200 o de 3000 o de 5. Y todas esas cosas son las que luego es el estudio de lo que, insisto, es el sistema por dentro, que es lo que de verdad, porque una vez que sale por la boca las erupciones, hay muchísimas en el mundo, están muy estudiadas, pero el sistema que hay por ahí abajo, eso es lo que es la frontera de la volcanología hoy día, desde mi punto de vista. La relación entre la volcanología y la política no ha tendido puentes todavía, ¿no? Lo que sí se puede decir, tal vez, es que dentro del aspecto tan triste y negativo que es la destrucción de las personas que han perdido sus bienes, insisto, luego hay aspectos positivos. Este picón que la gente dice que molesta y que estropea los coches y que estropea el suelo, etcétera, eso no es verdad. Este picón es precisamente un fertilizante natural del suelo, y esto se demuestra porque las zonas volcánicas son precisamente las zonas más ricas, la agricultura más rica, y es donde se han asentado grandes núcleos de población. Y aquí en Canarias tenemos la experiencia de Lanzarote, de la erupción de 1730, que arrojó una cantidad de lapili muchísimo mayor, porque duró 6 años, la erupción aquella fue eterna. Y entonces hay sitios donde incluso hay 2 metros o 3 de picón, aquí le llamamos picón, ¿no?, el lapili. Y se dieron cuenta que en los márgenes, es decir, donde el picón no alcanzaba nada más que unos pocos centímetros, en el resto se había destruido, donde era muy potente, muy espeso, se había destruido la vegetación. Pero en esos límites, en esas fases de transición, no solo la vegetación no se había muerto, sino que crecía con muchísimo más vigor. Y ahí fue cuando descubrieron el cultivo de picón, que es un cultivo tradicional en el archipiélago. Es decir, se crea suelos artificiales y luego se le pone una capita de picón, que además de fertilizar naturalmente el suelo, es higroscópico, atrae la humedad y por lo tanto escarba uno, y aunque no esté lloviendo, debajo está húmedo. Ahí se inventó la jeria, donde era muy potente. ¿Qué hicieron? Un embudo hasta alcanzar el suelo, plantaron ahí las viñas, con lo cual tenían dos cosas favorables. Primero, que estaban alimentadas las viñas más, y además las protegía del viento, del siroco, de esos vientos secos africanos que son perjudiciales para las viñas. Y además han creado un paisaje que a mí me parece un paisaje único en el mundo, esto del cultivo en la jeria, en Lanzarote. En la pili, ahí tenemos la piscina, ahí tiene 10 centímetros de la pili y el agua está perfectamente transparente. Es otro tipo, primero las cenizas, se habla de cenizas, porque en la terminología inglesa se emplea el término de ash, que es precisamente cenizas, pero en esta erupción no está ardiendo absolutamente nada, ahí no hay combustión. Se trata de un material muy caliente que sale a 1000 y pico grados de temperatura y que se enfría, está incandescente por la temperatura, pero no arde. Arde cuando llega una colada a algo que es una madera, una casa o algo, entonces sí hay combustión.
y el humo es totalmente diferente. No hay nada arde, no hay cenizas, no hay humo, no hay combustión. Lo que pasa es que el término de ash se empleó sobre todo en otro tipo de erupciones muchísimo más explosivas, como la del Pinatubo, la del St. en Estados Unidos, etcétera, donde hay la fragmentación, o sea, el vigor de la erupción hace que la fragmentación sea todavía mayor, el magma tiene una temperatura de fusión menor, 500, 600 grados, y eso se fragmenta de tal manera que es verdad, ahí sí que parece ceniza. Por eso aquí, más que ceniza, les llamamos picón, porque se parece a cómo fabricaban quemando parcialmente la madera y luego lo partían y es lo que se usaba en los tiempos antiguos para los braseros. Ese es el picón. También le llaman arena, por ejemplo, en Lanzarote le llaman más arena porque tiene también un aspecto de una arena negra, la arena de la playa, ¿no?, basáltica. Pero vamos, yo creo que hay que tomarse todas estas cosas. Una vez que se ha manejado bien la crisis, desde el punto de vista de predicción preeruptiva y del manejo durante el transcurso de la erupción por parte de los que lo tienen que controlar, que son las autoridades, pues el resto es, pues, y después de que se ha lamentado y nos hemos solidarizado totalmente con la gente que ha perdido, pues ese trabajo de toda una vida, porque con seguridad se les va a resarcir económicamente, pero no se les va a poder resarcir jamás de ese intangible de los sentimientos de haber dedicado toda su vida al arreglo de su casita, de su finca, etcétera, etcétera. Pero una vez que se ha resuelto todo esto es una erupción normal y corriente. Afortunadamente en Canarias, en esta etapa geológica, las erupciones son tranquilas, son estrombolianas básicamente, y por lo tanto, pues chicos, tenemos unas islas muy, muy espectaculares que son la fuente del turismo, y esto no cabe duda de que vuelvo a hacer por tercera vez salvedad de las personas que han tenido pérdidas, pero el resto va a ser, por una parte, el aumento probable de la superficie de la isla, si llega como en el San Juan, la colada al mar, y luego pues tendremos otro volcán ahí, que va a ser un volcán muy importante. A mí me recuerda mucho al Birigoyo. Es un volcán que ya tiene 200 metros de altura y que sigue en plena actividad. Y no creo que se vaya a apagar la erupción, como ya va diciendo la gente, esto está bajando, luego sube, luego baja, luego sube, como pasó en el Teneguía. Entonces aquí hay un rumor que está generado desde fuera, sobre todo por unos científicos no excesivamente rigurosos ni muy deontológicamente potables, que se inventaron una hipótesis por la cual las fallas que se abrieron en el San Juan eran el comienzo de un derrumbe de toda la mitad oeste de Cumbre Vieja, que iba a llegar con olas de cientos de metros de altura a la velocidad de un avión de pasajeros a las costas atlánticas de Estados Unidos y ocasionar una catástrofe de carácter global. Naturalmente, si llegara a Estados Unidos, antes habría barrido todo el archipiélago. Eso es un problema de seguros y de cosas de esas, no tiene nada que ver con la ciencia. Eso sí que es una cuestión de tratar de crear un riesgo para luego generar un beneficio. Y no quiero ir más lejos porque yo creo que la gente me entiende. No hay ningún tipo, esos fenómenos, el último deslizamiento de estos que ha habido fue el que dio lugar al valle, precisamente a la cuenca del valle de Aridane, la Cumbre Nueva, no sé por qué le llaman Cumbre Nueva y Cumbre Vieja es más reciente, y luego un barranco que es el barranco que creó en la cabecera de lo que es la caldera de Taburiente, ¿no? Pero eso ocurrió hace 600.000 años, la humanidad tiene 6.000 o 7.000 años, la civilización humana. Estamos hablando en términos geológicos en que la unidad de medida del tiempo es el millón de años. Para que algo se note que ha cambiado en geología, tiene que pasar 1.000.000 de años clásicamente. Para nosotros la unidad es el día,
el mes, el año o la década. Ya si te hablan de siglos, ya digo, bueno, pues dentro de un siglo todos calvos. Entonces esas exageraciones, que incluso desde el punto de vista científico, bueno, lo sueltan ahí, los leen los geólogos y dicen, bueno, pues bien, estos se han pasado, pero no pasa más. Pero si lo lee la población o lo transmiten los medios, y sobre todo en estas épocas en que la susceptibilidad del personal está más agudizada, pues lo que puede dar lugar es a falsas alarmas, que ha habido muchas. Afortunadamente ahora se están parando, pero ha habido muchas falsas alarmas aquí, que es lo que me ha hecho a mí ser un personaje un poco antipático, porque tenía que salir como de bombero, desmintiendo a colegas, cosa que nunca es un plato de buen gusto. Pero claro, decir que el Teide iba a explotar, reventar, siempre emplea la palabra esa, reventar, el 24 de enero del 2004, eso es algo que no se puede absolutamente predecir y que además genera una alarma totalmente innecesaria, ¿no? De estos ha habido muchos. Esta del deslizamiento de Cumbre Vieja, que no deja de ser nada más que una tontería absoluta, ¿no? Primero porque el volcán de Cumbre Vieja no es un edificio que esté desestabilizado. De hecho, se ha hecho una tesis doctoral en una universidad holandesa, hizo una tesis doctoral diciendo que efectivamente la Cumbre Vieja no está desestabilizada. Yo vine aquí a hacer la tesis precisamente con el profesor Fuster, hacer la tesis sobre la historia geológica de la isla de Tenerife. Y entonces me pilló el Teneguía, y el Teneguía fue el que enfocó mi carrera hacia el campo de la volcanología. Y después, estos 50 años pasados, los he dedicado precisamente a estudiar el volcanismo, pero no solo de Canarias, porque lo que tú no puedes hacer es enfocar tu visión a una cosa de tipo local, tienes que expandir y ver todo lo que puedas, con idea de luego aplicar esos conocimientos en las propias Canarias. Yo he estudiado pues, desde el Vesubio, volcanes de Japón, volcanes de Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero siempre con la idea de adquirir conocimientos que luego fueran aplicables para conocer mejor las Islas Canarias, y eso está en las publicaciones, en mis publicaciones, que todo el mundo tiene acceso en Google Scholar. Con poner mi nombre ya pueden ver ahí todo lo que... Tuvimos una gran satisfacción de escribir con otro colega que es un catedrático en la Universidad de Uppsala en Suecia, de escribir una geología de Canarias en inglés, que nos encargaron precisamente de la editorial Elsevier, y entonces hay una geología de Canarias bastante completa, de 700 páginas, lo que pasa es que está en inglés, pero es que si quieres que las cosas tengan difusión, no las puedes escribir en castellano, que ya no es una lengua imperial, ya la tuvimos en su día, también lo tuvieron los franceses y se han tenido que adaptarse a los tiempos modernos en que la lengua franca es el inglés y no te queda más remedio que publicar en inglés. Yo creo que La Palma ha tenido el incendio del Paso y ha tenido este volcán, que quieras que no, causa intranquilidad y perjuicios para la población. Esperemos que en el futuro ahora deja la isla tranquila la naturaleza, que buena falta hace.